y ahora nos habla a nosotros. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿A través de quién? En un hijo. El texto original no dice, como está nuestro texto aquí, por el hijo. Es más, ni siquiera es la preposición por, es la preposición en. Dios habla en los profetas, Dios habla en su hijo, lo cual es diferente a otras construcciones. Y así está el texto, así está tal cual. En tois profetas, en los profetas primero, y a nosotros nos habla en un hijo. No dice en ni por el hijo. Esas adaptaciones se han hecho para la traducción. En un hijo. Y luego, que ha constituido, quinta línea, que ha constituido. Estamos viendo lo que mandamos en el grupo de WhatsApp. Ahí tenemos la traducción que estamos viendo, la distribución espacial, porque así se llama esto, la distribución espacial en el espacio de la página para ver cómo está distribuido el texto. Que ha constituido, y aquí le pusieron mayúsculas, a heredero de todo, por el cual había hecho, dice aquí, por quien hizo todo el universo, dice. Pero el texto no dice el universo, el texto original dice por el cual había hecho los siglos. Esa es la sexta línea. Por el cual había hecho los siglos. Ahí terminan los primeros 6 pareados. 3 pareados, ¿no? 2 por 3, 6. Empieza el segundo bloque de 6, 3 pareados más. El cual, siendo resplandor de su gloria y expresión de su ser, y sosteniendo el universo por la palabra de su poder, aquí sí ya usa la palabra universo. ¿Qué versículo es? Es el 3. Sosteniendo el universo, versículo 3. ¿Sí? Sosteniendo el universo. Sosteniendo el universo por la palabra de su poder, termina diciendo el versículo 3. El 4, bueno, todavía es parte del 3, después de haber llevado a cabo purificación de los pecados, es otra línea, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y termina en el 4. Hecho a tal punto superior a los ángeles, que bien diferente de ellos es el nombre que ha heredado. La misma palabra que está con mayúsculas ahí. Por eso este otro librito tan bonito que trajimos el día de hoy, en el título lleva todo lo que estamos anunciando, ¿no? Un sacerdote ¿qué? Diferente. Un sacerdote diferente. Este librito nos lo encontramos en un remate hace algunos años, pero es una verdadera joya, una verdadera maravilla. Un sacerdote diferente. Entonces empezamos con esta parte de Hebreos y vamos viendo en nuestra página 4, después de ver la distribución espacial del texto, cómo está distribuido. Aquí en esta parte no explica esas cosas, no se mete con esos detalles finos, porque hay una palabra y una práctica que está de fondo, que entra esto de la posibilidad de que hubiera sido alguna mujer la autora, aunque no se sabe quién es, hay muchas teorías, entre ellas la de Priscila, pero se ve difícil, se ve complicado por una cuestión educativa, no por otra razón. La carta de los Hebreos está escrita desde una mentalidad 100% judía, y por eso le contesta a Levítico. Y nuestro tema es así. ¿Cómo le pusimos al tema? Le pusimos complemento, crítica y superación de la tradición. Esas 3 cosas que ya habíamos comentado antes aquí sobre Levítico. Es un complemento, porque Hebreos viene a complementar al Levítico. O sea, no se pelea desde el capítulo 1 con Levítico, no. Va presentando al Señor Jesús sin nombrarlo. En los primeros 4 versículos de Hebreos 1, que allí estamos hermano, en los primeros 4 versículos ni siquiera se menciona el nombre del Señor. Ni siquiera. Le llama un hijo, pero no dice su nombre. Es un hijo, ni siquiera su hijo.
Y en la traducción ni siquiera dice por el hijo, dice un hijo. ¿Sí? Porque vamos a leer, ahorita que llegaron los hermanos, vamos a leer otra vez esa traducción. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, Dios ha hablado a los padres en los profetas. En el último de estos días ha hablado a nosotros en un hijo, que ha constituido heredero de todo, por el cual había hecho los siglos. El cual, hablando de ese personaje, siendo resplandor de su gloria, bueno, ese el cual, por cierto, está en cursivas porque la frasecita de unión no aparece en el texto como antes. La revisión de 1909, por eso hay que tener una de esas siempre impresa, la de 1909. Esa Biblia tenía la delicadeza, esa edición, revisión más bien, tenía la delicadeza de ponernos con letra cursiva o itálica o inclinada aquellas palabras que no están en el texto original del texto bíblico. Entonces uno va leyendo la revisión de 1909 y se topa con palabritas en cursiva, inclinadas, y entonces uno se da cuenta de que esas palabras no están en el texto original. Acércate más. ¿Sí? Entonces, eso es muy llamativo. Y aquí lo hace también este texto. Estamos en lo que se mandó. No, pero ustedes están en el grupo, ¿verdad? De Levítico. Sí. Ahorita estamos viendo ahí en el teléfono. Estamos viendo la traducción. La traducción que estamos usando, que está tomada de aquí precisamente. Está tomada de este librito fantástico. Que el Angelito tiene más de 400 páginas. El Angelito. Un sacerdote diferente, la epístola a los hebreos. Este otro cuadernito, que este es el que estamos usando, esta colección de cuadernitos que hemos usado. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, Dios ha hablado a los padres en los profetas. En el último de estos días ha hablado a nosotros, en un hijo, que ha constituido heredero de todo, por el cual había hecho los siglos. El cual, siendo resplandor de su gloria y expresión de su ser, y sosteniendo el universo por la palabra de su poder, después de haber llevado a cabo purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, hecho a tal punto superior a los ángeles, que bien diferente de ellos es el nombre que ha heredado. Esa es la traducción que estamos viendo acá. Como este autor era francés, pues el texto está traducido aquí también del francés al español, pero aún así queda bien la traducción que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a la página 4 de nuestro boletín, que no se mete en esos detallitos formales. Algo menciona, pero sí se va directo a la temática. Dios ha hablado. El prólogo de la carta, que ya dijimos antes de que llegaran todos, que es la carta apostólica del Nuevo Testamento de las tres mentiras, así como una bonita hoja, que ni es bonita, ni es bonita. Allá en el sureste mexicano, en los límites con Veracruz, está muy metido ese lugar está metido en Veracruz. Entonces la gente de Veracruz es la que más va con ellos y está con ellos. Se va a sentar aquí o acá, donde guste. Por eso se le dicen la ciudad de las tres mentiras, que ni es Loma, ni es bonita, ni es Oaxaca. Sí. Y la carta a los hebreos también. Ni es carta, ni es de Pablo, ni fue dirigida a los hebreos. Así es la carta de las tres mentiras. Bueno, si no es carta, ¿qué es? Es una homilía, es un sermón ampliado. No es carta, no es epístola, es un sermón ampliado. No tiene saludo, no tiene despedida, no es una carta, es un sermón ampliado. ¿Es de Pablo? No. ¿Por qué? Porque Pablo jamás hubiera llamado sacerdote al Señor Jesús. Jamás, nunca. Yo creo que ni drogado hubiera llamado el apóstol Pablo a Jesús sacerdote. Jamás, nunca. Y además ese lenguaje, precisamente el lenguaje teológico de Hebreos, no corresponde al de Pablo.
Hay relaciones, hay puntos en común apostólicos del Nuevo Testamento, pero no se relaciona con Pablo. Y no fue dirigida a los hebreos en el sentido de que se dirigiera a un grupo particular, así como los filipenses, o los colosenses, o los tesalonicenses. No fue dirigido a un grupo en particular. La hermana mencionó hace un momento la teoría posible de que la hubiera escrito Priscila, tal vez aquella famosa Priscila del libro de los Hechos, la esposa de Áquila. No es Aquila, es Áquila, porque Áquila es águila. Pero nuestra tendencia en español siempre es decir las palabras acentuadas en la penúltima. Decimos Aquila, no, es Áquila, águila. ¿Sí? Eso significa Áquila y Priscila. Y sobre todo porque Priscila siempre fue mencionada primero, antes que su esposo. No fue mencionada después, después se invirtió. Y por eso la mencionaban a ella después, pero en realidad siempre fue mencionada ella primero. Y estábamos tratando de explicar, en tercer lugar, ya dijimos, no es para los hebreos porque es un sermón ampliado. Es una homilía, es un sermón. Para hacer sermón, pues es larguísimo, ¿no? Es enorme, es largo. Aquí en nuestras ediciones pues son 8, 10 páginas máximo. Son 13 capítulos, no es tan corta iba a decir carta, ¿no? El texto no es tan corto. Pero entonces ya queda claro esas tres cosas, ¿no? Ni es carta, ni es de Pablo, ni fue dirigida a los hebreos. Ahora, ¿por qué se llama Hebreos? Se llama así precisamente por el énfasis tan fuerte que tiene en el Antiguo Testamento. Y especialmente ¿con qué libro? Levítico. Con Levítico. Su relación con Levítico es intensa, diríamos, es conflictiva. Ya dijimos en nuestro tema, así está, complemento. Complemento. No, el título del tema para estas 7 sesiones. Hebreos es complemento, crítica y superación de la tradición. No le quisimos poner ahí de Levítico específicamente, ¿no? Le dejamos la palabra tradición, la tradición levítica, la tradición de la ley, la tradición del sacrificio, en fin, ¿no? Porque justamente, así como se titula este librito, justamente pues de eso habla la carta a los hebreos. Habla de un sacerdote ¿qué? Diferente. Un sacerdote que él mismo se entrega, él no lleva una ofrenda para entregar como los sacerdotes que hemos visto en Levítico. No, él mismo es la ofrenda. Él mismo es la ofrenda. Él mismo es la ofrenda. Y ese sacerdote y ese sacerdocio es diferente. Además, en la carta también se habla de ese misterioso personaje que fue Melquisedec. Un personaje misterioso, perdido en las brumas de la historia, ¿no? A quien Abraham le entregó ofrendas. Era sacerdote, y así dice Génesis, era sacerdote del Dios Altísimo, de El Elyon. Pero, ¿eso qué significa? Si no había todavía ley, no había mandamientos, no había nada de eso antes, en la época de Abraham, ¿por qué Abraham va y le entrega las ofrendas a esa persona? Es un sacerdote que sale literalmente incógnito, sale de la nada. Recibe las ofrendas y Hebreos lo dice, sí, recibe las ofrendas, se las lleva, ¿no? Sí, se desaparece con las ofrendas, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que Hebreos lo subraya y dice, este personaje sale de la nada, no tiene origen, no tiene explicación, es un personaje. Pues con esa línea sacerdotal, es una de las grandes aportaciones de Hebreos, en esa línea sacerdotal se conecta el sacerdocio de Jesucristo. Por eso es un sacerdote diferente. Por supuesto no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, no era sacerdote formalmente, no podía hacerlo, y por eso Pablo no pudo haber escrito esa carta, porque él jamás hubiera llamado sacerdote a Cristo, al Señor Jesús, jamás. Dijimos un poco irrespetuosamente, ¿verdad?, que ni drogado el apóstol Pablo hubiera llamado así al Señor Jesús. Bueno, estaba drogado por el Espíritu, dicho sea de paso, pero bueno. Página 4. Los 4 primeros versículos de la carta
y que hay otra relación muy interesante y muy inquietante, y quedó pendiente que vamos a explicar esto de por qué una mujer no, en este caso Priscila, pero no por cuestión de género, sino por cuestión de educación, no porque ella no hubiera tenido educación en ese sentido. Aquí la palabra clave que vamos a ver es la palabra retórica. La retórica. Me van a disculpar, pero no hay forma de evitar el uso de esa palabra. Si leemos y estudiamos Hebreos, no hay manera de esquivar el concepto y la palabra de retórica. No se puede. Ahorita lo vamos a explicar. Los 4 primeros versículos de la carta son reconocidos corrientemente como el prólogo de esta. Sin duda, por analogía, por comparación con el comienzo del Evangelio de Juan. Juan 1 y Hebreos 1 se parecen. Se parecen por 2 razones: por la forma, por el estilo tan bien trabajado, por la construcción gramatical tan elaborada, tan bien hecha, ¿no? Y por el tema. En Juan 1 es el Logos, es el verbo de Dios. Aquí es ese hijo, un hijo que hace todo esto y que habla en los últimos tiempos, así como los profetas hablaron antes y que ahora habla Dios por medio de ese hijo, ¿no? Bueno, en realidad agrega, igual que en el Evangelio de Juan, estos primeros versículos presentan a un personaje que aquí es designado como ¿qué? Como un hijo. Un hijo. Nuestra traducción dice por el hijo y debe decir por un hijo. Los traductores tienen razones de peso para hacer esos cambios, pero lo cierto es que dice por un hijo, que aquí es designado así, sujeto tomado en un movimiento cuya amplitud, ¿qué dice? Supera la historia. En Juan 1 se supera la historia. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El verbo veía cara a cara a Dios, dice. Eso está por encima de la historia. ¿Por qué? Porque el Logos, el verbo, el Hijo de Dios, ha estado con el Padre eternamente y ahí siguen y seguirán eternamente, ¿no? Aquí también, este movimiento supera la historia. Dios, el sujeto principal de estos versículos, está por encima de la historia. Se mueve en la historia, ciertamente, ha mandado a los profetas, ha mandado al Hijo, pero está por encima de ella. Segundo párrafo. La primera afirmación de la carta es que Dios habla. Por eso los que le pusieron a esa versión de la Biblia, Dios habla hoy, esa frase está literalmente tomada de Hebreos 1. De Hebreos 1, 2. 1 y 2. Así, literal. Dios habla. ¿Cuándo? Hoy. Y esa frase vale permanentemente. Dios habla, sí. ¿Cuándo? Hoy. ¿Habló ayer? Sí. ¿Hablará en el futuro? Sí. ¿Pero cuándo está hablándonos hoy a nosotros? En este momento. Hoy, ahora. La famosa frase latina, aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora. Bueno, el verbo hablar se emplea se emplea 2 veces, ¿sí? Dios habló antaño, sí, de diversas maneras, y nos ha hablado a nosotros, sí, en estos días últimos. Recordemos como dice también la versión que estamos usando acá, como dice, ¿no? Nos plantea justamente que ha hablado y que vuelve a hablar y que sigue hablando, ¿no? Ha hablado en el último de estos días, dice. Es la traducción más adecuada. En estos días últimos, en el último de estos días. Existe un elemento de continuidad. Es constante. ¿Cuál es ese elemento? Que la palabra divina no deja de ser dirigida. La palabra del Señor viene y se sigue dirigiendo a personas, a seres humanos, a la humanidad. En este caso, entre comillas, a los hebreos, pero los hebreos son una ficción. Es una carta para toda la iglesia, es una carta para todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y entró al texto sagrado, al canon del Nuevo Testamento, por su calidad, por su tamaño, por su dimensión, por su profundidad. Es un texto formidable, la carta a los hebreos, o el sermón de Hebreos.
No deja de ser dirigida esa palabra, y esto hasta estos días, hasta nosotros. Hay un nosotros ahí de fondo. Le habló a nuestros padres, y cuando dice nuestros padres, ahí por eso se le llama a los hebreos, porque los padres son los patriarcas, son los antiguos, ¿no? Son nuestros padres. Nosotros como creyentes gentiles hoy también podemos reconocerlos a ellos como nuestros padres, porque fueron padres espirituales. El gran padre antiguo de la fe pues es Abraham. Noé también. Son los grandes padres de la fe. Le habló a ellos en la antigüedad y ahora nos habla a ¿quiénes? A nosotros. Ese nosotros es de la época. Yo no sé si se fijaron en la imagen que pusimos ahora que mandamos el nuevo templo. Ahí en el telefonito lo mandamos y también lo pusimos en el Facebook. Esa imagen la compartimos, la hermana Eva estuvo ahí presente el martes. Esa imagen la compartimos el martes y es la imagen del arco del general y emperador Tito en Roma, donde están los soldados romanos cargando el candelabro, la menorá. Van cargando el candelabro de que ya destruyeron el templo, saquearon todo, pero el candelabro se lo llevaron porque era de metal precioso, ¿no? Y ahí lo van cargando. Ahí está la imagen de los soldados romanos en el arco de Tito. Van cargando, ya se vio, ahí está, ¿verdad? Sí. Van cargando el candelabro, Esa imagen marcó, no la imagen, ese hecho histórico, marcó para siempre a todo el Nuevo Testamento. Eso sucedió. Lo que está adelante, que parece una cámara. Sí, parece una cámara, ¿verdad? Sí. Van cargando instrumentos, utensilios del templo, sí. Pero lo más llamativo es el candelabro. Lo más llamativo es el candelabro. Lo van cargando, ya destruyeron todo, saquearon todo y se lo llevan. Y quien esculpió eso ahí en el arco de Tito, que está ahí en Roma, pues lo puso muy bien y se ve muy bien, ¿no? Bueno, eso pasó en el año 70 después de Cristo. En el año 70 pasó todo eso. Entonces hay que decir algo que a veces no se plantea suficientemente, a veces por tiempo, a veces porque no pensamos que sea necesario, y lo es, pero es muy relevante. El Nuevo Testamento está marcado, por supuesto, por el nacimiento del Señor Jesús, la aparición del Señor Jesucristo. Obviamente vienen los hechos finales de su vida y eso abarca pues toda la vida histórica del Señor Jesucristo, ¿no? Aproximadamente 30 y tantos años. El martes también recordábamos que el Señor Jesucristo en realidad nació 4 años antes de Cristo, por los problemas de calendario y cosas que hay por ahí. Nació 4 años antes, de modo que su muerte fue aproximadamente en el 29-30, más o menos. Esa es la parte correspondiente a la persona histórica del Señor. 40 años después sucede lo de Jerusalén. Los romanos ya estaban cansados de la resistencia judía, y de hecho así se llama esa guerra, otra de las guerras judías. Y así se llama una de las grandes obras históricas que cuentan todo eso, las guerras de los judíos, de Flavio Josefo, que es famosísimo este señor por haber escrito eso. ¿Sí? Antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos, Flavio Josefo. Es lectura histórica muy, muy sustanciosa, porque cuenta todo eso, Flavio Josefo, las guerras de los judíos. Esa fue la última guerra de Roma contra los judíos, la guerra judía, cuando Roma dijo ya basta. Ya les toleré demasiado, ya les maté a uno que decían que era el Mesías hace 40 años, ¿no? Ya se acabó, voy a arrasar con la ciudad. Llega Tito, era general en ese momento, arrasa la ciudad, crucifica a decenas o cientos de personas fuera de Jerusalén, y todo eso cumple las palabras que el Señor dijo en Marcos 13 y en Mateo 24. Se cumple todo eso. Y entonces, tercer párrafo, la carta quiere hacer que se escuche esta palabra de Dios, de la que ella dice que ha sido dirigida a nosotros, en uno que es Hijo. Por tanto, ¿cómo se sitúa el discurso de esta carta con relación a esa palabra divina? ¿Cómo se sitúa?
Dios y el Hijo son los dos sujetos de estos primeros versículos. Y un tercer personaje aparece hacia el final del capítulo 1, que son los ángeles. Otra vez los dichosos ángeles. Pues problemas. Ay, sí, claro, muchos problemas. Ya el domingo pasado, en la predicación, estuvimos lidiando con ellos, ¿no? Sí, claro, la mujer esta va a ser propiedad de alguno. No, va a superar ese problema de la propiedad. Va a dejar de ser propiedad de nadie. Ya va a ser libre. Esa parte nos faltó enfatizarlo. La mujer en la resurrección de los muertos va a estar libre de todo, de hombres, de padres. La sumisión patriarcal, la resurrección permite superarla. La sumisión patriarcal, hasta la resurrección, hay que esperar. Tristemente. Pero bueno, y ahí está. Y el Señor dice, no va a ser de nadie, porque entonces todos los que resuciten, o resucitemos, no tendremos sexo. No vamos a buscar reproducirnos, y por lo tanto, esa parte se acaba y se anula. Pero aquí están otra vez los ángeles, otra vez, ¿no? Son los terceros que aparecen aquí. Y el Señor todavía, el texto dice, versículo 5, termina el 4 y empieza el 5, y de inmediato aparecen los ángeles. O sea, no nos dejan reposo, no nos dejan descansar, están ahí todo el tiempo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ahí está citando el Salmo 45. Primero cita el Salmo 2 y luego el 145. Y toda la carta de los Hebreos va a ser, como ya hemos dicho, un extenso sermón basado sobre todo en el Salmo 2 y el 110 y contestándole a Levítico. Por eso la carta de los Hebreos es complemento, crítica y superación de la tradición. Complemento es la parte positiva, porque complementa al Levítico, explica que ese sacrificio que se hacía antes se hizo ya otra vez en Jesucristo, pero el sacerdocio fue diferente. Complemento, crítica y superación. Eso va a estar apareciendo en todos los envíos que hagamos. En la primera. No es cierto, no va a estar apareciendo. No, sí aparecen todos. Sí aparecen todos. Aparecen todos en el título del tema. Para estas 7 sesiones. Sí, complemento, crítica y superación. Está en todas partes. Todo el tiempo. Entonces dice aquí que aparece el tercer personaje. Dios es el sujeto de los verbos en las 5 primeras líneas. Aproximadamente la mitad del texto. De Hebreos 1, del 1 al 4. ¿Sí? El Hijo en la otra mitad. Y van a decir, ¿qué palabrita va a inventarse aquí este señor? Muy bien. Una especie, porque es otro autor, es el autor del Cuadernito Azul. Jean-Marie Carrier es el autor. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Resistir. Relectura de la carta a los Hebreos. Porque hay otro cuadernito anterior. Hay otro anterior que salió de otro autor más viejito, el autor de este mismo grande sacó otro de estos cuadernitos sobre la carta a los Hebreos, pero este es más reciente. Este es de 2011. Y el otro era de los 80, pero bueno. Ya después del cuadernito hizo este grande, que les vuelvo a repetir, es una verdadera joya. Bueno, la palabra ahí está. Una especie de pequeño himno, ¿qué? Filiológico, no filológico. La filología es el estudio de las lenguas y de las literaturas, de todas partes. En España, a la carrera que estudió el hermano y un servidor, que estudiamos la lengua y literaturas hispánicas aquí en la UNAM, en España se llama filología, licenciatura en filología hispánica, o en filología árabe, que eso también enseñan en España, filología árabe. Filología hebrea, filología alemana, filología francesa, la que me diga, que aquí en México se llaman letras, ¿no? Allá es filología. ¿Sí? Pero aquí no dice filología, dice filio, de hijo, de amor filial, de familia. Es un pequeño himno que filiológico, filio, la I está ahí en medio. Eso va de los versículos 2b al 4, filio. Habla del Hijo en primer lugar en su relación con Dios y después como sujeto propio. ¿Sí? Dios habla otra vez, es una afirmación fundacional.
Es lo más importante de Hebreos 1. Dios habla, Dios habló, Dios hablará, Dios sigue hablando, Dios no deja de hablar, Dios habla hasta con su silencio. ¿Sí? Eso es muy importante. Diríamos nosotros, si decimos esto de manera convencional, voy a decir, se debe decir también de la otra, no convencional. Entre Malaquías y Mateo está el silencio de Dios. Pero no se debe decir así, se debe decir entre Daniel y Primera de Tesalonicenses está una época de silencio. Entre Daniel, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Primera de Tesalonicenses, que es el primer documento del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces las cosas cambian y mucha gente me dice luego, a ver, espérese, no, párele, no, momento, ¿qué está pasando aquí? Sí, Daniel es el último libro en escribirse del Antiguo Testamento y Primera de Tesalonicenses es el primer documento del Nuevo. Entonces resulta que de Daniel a Pablo está el silencio de Dios, porque Dios habla también con su silencio. Y si hay alguien que sabe de eso, son los mismos judíos. La gran tradición judía ha explorado también el tema del silencio de Dios. Hay unos documentos, libros contemporáneos sobre el tema, rabinos contemporáneos, ya fallecidos pero contemporáneos, que han escrito sobre el silencio de Dios de una manera impresionante. Uno de ellos se llama así, El silencio de Dios. De Babilonia a Auschwitz. Más historia. Sí. De Babilonia a Auschwitz. ¿Qué fue Auschwitz? El Holocausto. El Holocausto. Las masacres de judíos en el siglo XX, Segunda Guerra Mundial. De Babilonia hasta Auschwitz. En Auschwitz, campo de concentración donde murieron miles de personas, los judíos clamaban a Dios y Dios respondió. ¿No respondió? De pronto sí. Respondió con su silencio. Es obligación de la fe, primero, acostumbrarnos al silencio de Dios. Segundo, dialogar o pelearnos con Dios. Cuando decimos, es que el Señor no me contesta, no, está contestando con su silencio. A lo mejor ese silencio responde si va a decir en 10 minutos, muy bien, muy bueno. A lo mejor ese silencio es un no, por lo que uno quiere, espera, o pide. A lo mejor ese silencio es una pausa. El silencio de Dios puede ser muchas cosas. Pues hay que acostumbrarse a Él. Hay que dialogar o pelearse con Él. Y lo más necesario, lo más impresionante, hay que aprender también a salir de Él. Pero no salimos iguales del silencio de Dios. No podemos salir iguales. Ahora, y lo voy a decir con todo respeto, pero la palabra es obligada. Dios, aunque esto dice aquí que ha hablado y demás, y para eso está toda la Biblia, Dios no es un Dios parlanchín. ¿No qué? Parlanchín. Oh, ya. Dios no es un Dios parlanchín. No es un Dios dicharachero. No es un Dios que se va de la lengua. No es un Dios chismoso. Lo que Dios dice, cuando lo dice, incluso callando, es para prestarle atención. Siempre. Señor, con tu silencio, ¿qué quieres decir? En un sentido, parecería tramposo decir que si en el silencio habla Dios, que es verdad. Por eso aquí esta frase es fundamental, esa que está ahí. Dios habla. Afirmación, fundación.
Porque Dios habló, se creó todo el universo, dice Génesis. Y Dios dijo, hágase esto y se hizo. Y Dios formó las cosas a través de su palabra. Leo muy rápido esto porque hay una partecita de aquí que les quiero leer y que se los voy a mandar también. Dios establece como heredero a uno que es hijo y por él hace el universo, por causa del hijo, de un hijo. Comienzo del designio de Dios, es un designio creador. Y fin, en el sentido de finalidad, de propósito de su designio como padre. En el sentido, el padre manda y el hijo es resultado de esa orden. No es porque sea superior, pero en esta parte lo es, aunque suene raro. Y aparecen aquí en posición lógica inversa en el versículo 2. Percibimos el designio de Dios, ¿dónde? A través de la creación. Salmo 19. Lo cual nos permite conocer a Dios como creador. Y descubrimos la finalidad de este designio, hacer de nosotros en uno que es hijo, lo cual nos hace reconocer a Dios como Padre y nos lleva hacia lo que es más original y más fundamental. Evidentemente, este pasaje no es el más adecuado para hablar del silencio de Dios. Todo lo contrario. Dios habla. Sí. Habla mucho. Sí. Es parlanchín. No. Es exagerado. No. ¿Qué es Dios cuando habla? Dice, las intervenciones de Dios en la historia humana son presentadas como intervenciones verbales, de habla. Porque una cosa que tampoco hemos aprendido bien muchos creyentes es que Dios habla también en las transformaciones sociales, en los cambios sociales, en los movimientos sociales. Esta semana ustedes le dieron gracias a Dios porque ganó la gubernatura o la alcaldía de Nueva York este señor árabe, musulmán. Le dieron gracias a Dios. Sean honestos conmigo. No, pero sí me sorprendió mucho que Pero lleguemos no a le dio gracias a Dios. No le dimos gracias a Dios por eso. Fue una victoria aplastante. ¿Y qué le está diciendo Dios a Nueva York con un alcalde que se dice socialista, que es del Partido Demócrata, que fue migrante, que es árabe y además es musulmán? O sea, son demasiadas cosas, ¿no? Es mucho. ¿Qué le está diciendo Dios a la ciudad de Nueva York con eso? ¿Qué le está diciendo? Dios habla a través de eso. Así como está hablando en Argentina con lo que pasa con este otro señor, o sea, para que no nos digamos que estamos sesgados, ¿no? No, Dios habla en los movimientos sociales y dice cosas. Este enfoque corresponde bien a la revelación bíblica. El Dios de la Biblia es un Dios que habla a los hombres, a los seres humanos, que entra en comunicación con ellos, que multiplica las oportunidades de contacto. Como cuando ponemos, si no me encuentras en el Facebook, me encuentras en el WhatsApp, me encuentras en Facebook, me encuentras en Instagram, en cualquiera de estas redes sociales o número y demás, en cualquiera me puedes encontrar, dice Dios. Multiplica las oportunidades de contacto. Es que no me contestó acá, pues márcale acá o búscalo acá y lo encuentras acá. Así como es hoy, multiplica las oportunidades de contacto Dios con la humanidad. Este es un hecho asombroso. Cuando se piensa en la grandeza, en el poder y en la santidad de Dios, y cuando en contraparte se considera la pequeñez, la debilidad y la miseria moral de los seres humanos, todos esos hombres, pequeños, débiles y miserables, todos esos hombres, cabe asombrarse al ver que Dios se relaciona personalmente con ellos. O sea, Dios no nos hace el feo, ni nos voltea la cara, ni nos ve por encima del hombro, no. Sabe cómo somos y aún a sabiendas cómo somos, nos sigue hablando. El asombro es creciente cuando se descubre que el designio de Dios es instaurar con esos seres frágiles una relación estable, una alianza, una berit, un matrimonio. Porque la palabra berit se usaba para el matrimonio, para la alianza, para el pacto. Introduciéndolos en una comunión íntima con Él.
Al decir que Dios ha hablado a los padres y a nosotros, el autor prepara el tema de la alianza, del pacto. Sabe cómo somos, Él nos hizo, nos ve cómo nos comportamos, se pega a veces en la frente y dice, qué bárbaro, ¿no? Este ya se superó. No, qué bruto. No puede ser. No, qué bárbaro. No. Si ya hice esto y está. No, qué bárbaro. Sí, eso es lo relevante de Hebreos, la afirmación de que Dios habló. De que Dios habló. Es muy interesante, y con eso cerramos en estos 2 minutos, como en el versículo 1, Hebreos 1, la construcción verbal del texto, que le trajimos hoy para eso, la construcción verbal del texto de Hebreos 1, no es Dios habló, Dios habiendo hablado. Es un gerundio y un participio juntos. Eso gramaticalmente se llama perífrasis, no era necesario decirlo así. Dios habló y vámonos, ¿no? Le habló a los padres por los profetas, habló. No, Dios habiendo hablado. Habiendo hablado. Es una construcción rara, ¿no? No se utiliza tanto en el español, pero el texto sí lo hace. Habiendo hablado. No dice habló en pasado. Utiliza gerundio y utiliza participio. Ando, endo, ¿se acuerdan del ando, endo? Y de la terminación ado. Siempre que es ado es participio. Te has marchado, te has fugado, te has peleado, ¿no? Y el habiendo, siendo, gritando, caminando, corriendo. Gerundio, la acción en movimiento. Habiendo hablado. Es movimiento. Y por supuesto es una cuestión dinámica. La palabra hablada por Dios, dicha por Dios en todas las épocas y en todas las circunstancias, es una palabra siempre dinámica, siempre en movimiento, siempre activa. Por eso los traductores y traductoras de la Biblia manejan mucho ese concepto en su traducción. Una traducción que dinámica, que no se queda solo en la letra del texto como está. Por eso hay variaciones en las traducciones. Y por eso esa que les mandamos por WhatsApp es así. Es una traducción muy respetuosa del original. Están las 12 líneas, ¿no? Está la construcción como está originalmente en el griego y luego lo pasa al español. Y con esto cerramos hoy. Parece que todo el tiempo que estaba escribiendo el autor de la carta a los hebreos, parece que todo lo está pensando en arameo. Parece. En arameo, que era el idioma que se habló. No era hebreo, era arameo. Todo el tiempo su cabeza está pensando en arameo. Pero cuando tiene que escribe en griego. ¿Se acuerdan ustedes de la historia aquella de Lolita, la película Lolita? Y la novela Lolita, que causó mucho furor en los años 60, de un señor ya grande de edad que se enamora, dice que se enamora de una muchachita de 14 años. ¿Y escribía en qué? ¿Cómo? En griego. Pensaba en arameo y escribía en griego. Pero este señor, muy probablemente hombre, tenía una formación retórica, sabía lo que era la retórica. La retórica es, en pocas palabras, saber hablar bien y saber escribir bien y saber leer bien. Y eso solo se aprendía en las grandes escuelas de la antigüedad que enseñaban griego, en este caso, que enseñaban latín. En arameo también, pero no eran... El concepto de retórica es más bien clásico, grecorromano, grecolatino. Y entonces este libro está escrito desde una retórica grecolatina en la mente del que pensaba en arameo, pero al momento de escribir dice no, voy a usar las leyes de la retórica griega. Y lo hace. Y menciono al autor de Lolita, Nabokov, Vladimir Nabokov, ruso de origen, que terminó su vida escribiendo novelas en inglés. Y en muy buen inglés.
Pensaba en ruso las novelas, todas. Nunca dejó de pensar en ruso. Era ruso de nacimiento. Se fue de Rusia a Estados Unidos, escribía en inglés, pero siempre estuvo pensando sus novelas en ruso. ¿Pero en qué idioma las escribía? En inglés. Pero su mente siempre, la mente siempre funciona con la lengua materna. Claro, no puede funcionar de otra manera. Aquella gente que dice, no, yo ya estoy metido en el inglés, pero ahora pienso en inglés. Mentira. Sabes el inglés muy bien, qué bueno, lo dices, lo lees, lo escribes, pero no piensas en inglés. No puedes pensar en inglés. Entonces, por esto de esta preparación, y eso es probable que no haya sido una mujer. Por esa cuestión educativa y formal. Porque las mujeres no tenían el acceso. Tristemente. Es muy probable que no, por esa, no por otra. Oh, una verdad. Sí, porque es que es una razón Muy de peso. elemental. Es una razón de peso, muy de peso. Porque pensar en arameo y escribir en griego, y en ese griego de esa calidad, con ese conocimiento retórico de cómo decir las cosas. Una cosa es tener muchas cosas que decir, todos tenemos mucho que decir, pero hay que ver cómo lo decimos. El problema es el cómo. Pásele y dé su testimonio. No, espéreme, ¿no? Denme una semana para prepararme, ¿no? Y si le escribo mejor, pero no, pásele ya. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión retórica. Tengo que introducir el testimonio, mi testimonio debe tener cuerpo y debe tener una conclusión. Como un sermón. Así es un testimonio. Lo introduzco, que la gente no sabe quién soy, no me conoce, cómo ha sido mi vida, ¿no? Lo introduzco, voy al cuerpo del asunto, mi testimonio es este y este, me pasó esto y esto y esto, y concluyo para la gloria de Dios. Eso es la retórica. Que lo que uno expresa tenga partes bien definidas, en otras palabras, que tenga una estructura. Tal cual. Bueno, pues Muchas gracias. vámonos a Gracias. el tiempo ya nos está ganando.